pueblo aclamó grandes, cantaron alabanzas, y las murallas de Jericó fueron destruidas. Vamos cantando ahora. Cuando tu pueblo te proclamó en las murallas de Jericó, con el tamboril cantaron así: gloria a Dios de Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios le damos al Señor por su alabanza, ¿no es cierto? Porque a ese Dios es al que a Dios servimos, al Dios de Israel. Gloria a Dios. Hermanas, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Y creo yo que esta enseñanza o predicación tiene que ver con los últimos tiempos. Tiene que ver con aquellos siervos y siervas que Dios está levantando en los tiempos de hoy para servir al Dios vivo en espíritu y en verdad. Dios está equipando y Dios está preparando a un pueblo que se ha convertido a Él. No podemos predicar la palabra de Dios si no estamos convertidos a Él, ¿verdad? Que nuestra mente solamente esté agradar a Dios, servir a Dios. Eso de estar apuntando con el dedo, pues eso ya de inmaduros y de personas que no han nacido de arriba. Tenemos que nacer de arriba, desde el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos llevará de veras a servirle en espíritu y en verdad. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Ayer estuvimos compartiendo acerca de esta porción de la Biblia y lo quiero predicar este día porque me pareció algo muy, muy oportuno para estos tiempos que estamos viviendo. Aquí la palabra del Señor nos muestra, Mateo 11, versículo 12, y estas fueron las palabras del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Servir a Dios no es cualquier cosa, menos predicar su palabra, menos vivir su palabra, no es cualquier cosa. Y hoy en día, hermanos, se han levantado personas que no viven el Evangelio de Jesús. No pueden enseñarlo porque no lo conocen. Estamos tan alejados de la verdad, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se estaba acercando, ¿verdad? El reino de los cielos se está acercando y solamente los violentos lo arrebatan. Los violentos o los valientes. En algunas Biblias dicen valientes y en otras Biblias dicen violentos. Pero bueno, una persona valiente es una persona violenta, ¿verdad? Que no es una persona pasiva. Sin embargo, muchas veces pensamos que porque estamos pasando dentro de problemas, ya sean personales, ya sean económicos, ya sean enfermedades, es muy natural, es muy humano pensar que Dios se ha apartado de uno, porque estamos pasando por esta clase de tribulación y por esta clase de problemas. Pero la palabra del Señor nos dice que el reino de Dios avanza. Avanza aún cuando nosotros estamos pasando por un medio de problemas, de pruebas, de conflictos y batallas espirituales. El reino de Dios sigue avanzando. Usted posiblemente no lo ve, mientras usted está en la gran lucha contra las tinieblas, contra los problemas que se le han venido encima. Pero el reino de Dios sigue avanzando. Nadie lo puede parar. Nada lo para. Las personas dicen: ay, ese salió de los caminos de Dios. Esas personas no lo paran. El reino de Dios sigue avanzando. Y solamente dice la Biblia que los valientes lo arrebatan. Para eso tienes que estar muy despierto y muy consciente de que es importante que tú entres a ese reino que viene avanzando. Cuando hablamos del reino de Dios, en las palabras de Juan el Bautista y el mismo Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, ellos
me gustó mucho y entre más estudio acerca de las enseñanzas del reino y acerca de lo que Juan el Bautista predicó y vivió y acerca de lo que mismo Jesucristo, nuestro Salvador, predicó y enseñó, me he dado cuenta que de la manera que ellos presentaron este reino de Dios, no fue de una manera delicada. Hoy en día parece que todo nos ofende. En las iglesias cristianas todo el mundo se ofende. Ahora, el reino de Dios, de todos modos, sigue avanzando. Sigue trascendiendo toda delicadeza de formalismos religiosos. Porque si hay religiosos, hay muchos religiosos. Y empecemos por la iglesia cristiana. Muchos religiosos. Porque para estar dentro de la iglesia de Cristo tienes que ser muy valiente, no religioso. Valiente. Dispuesto. Yo diría que hasta dispuesto a morir por Cristo. Porque esos tiempos vienen y ya vienen muy pronto. La Biblia dice, la Biblia es clara, ¿verdad? Y nos dice que la palabra del Señor nos dice, ¿a quién dice compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Estoy leyendo el versículo 16. ¿A qué compararé esta generación? Yo quisiera que recapacitáramos un poquito sobre lo que mismo Jesús predicó. ¿A qué compararé esto? Dice, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante, dice Jesús, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. ¿Se sentaban a qué? A tocar flauta y a bailar. Y eso es lo que está pasando dentro de las iglesias llamadas cristianas. Un bailadero que parece una cantina. Un bailadero que parece que están en una convención donde hay bailes, donde hay toda cosa de carnalidad. Es una carnicería lo que se ve dentro de nuestros templos cristianos. Es una vergüenza. Yo sé que me van a llover pedradas, pero no importa. ¿Saben por qué, hermanas? Porque eso no lo es. Yo pienso que si la gente quiere bailar, que se vaya al mundo a bailar. Nadie le va a criticar allá. Toda cosa en su lugar. La gente baila, que bailen del mundo. Si la gente hace esto, que lo haga en su lugar, ¿no es cierto? Pero en la casa de Dios venimos solamente a glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios. Es como un reposo, es como que si nosotros llegáramos en el día santo de Dios a congregarnos, a alabar su nombre, a recibir un poquito de su espíritu, a recibir un poquito de lo que viene en ese reino. ¿Por qué tenemos que traer al mundo a la iglesia del Señor? Es terrible lo que está pasando hoy. Me da escalofrío solamente de pensar que en nuestros púlpitos, que yo creo que nuestros púlpitos también merecen ser santos. Santo uno y santo el púlpito. Porque hoy en día las iglesias cristianas hacen obras teatrales en los púlpitos para llamar la atención, para llenar la iglesia. Yo prefiero tener una sola persona a quien yo le predique, pero sé que esa persona está escuchando y sé que esta persona no está poniendo su mirada en las masas. Está poniendo su mirada en el Señor. Estamos nosotros en muy malas condiciones delante del Señor. Dios es Dios. Y no importa que pase por lo que esté pasando, Dios sigue siendo Dios. Y dice la palabra del Señor que Él viene a juzgar con justicia a las naciones. Mismo Dios fiel, eterno Dios, Él busca personas violentas. Él busca personas que le adoren, que le amen y que le sean fieles en todo. Ese es el verdadero Dios. ¿Y dónde están los verdaderos cristianos? A mí me da vergüenza decir que soy cristiana a veces. Porque lo primero que me preguntan es, ¿de qué denominación?
Y cuando les digo que no tengo denominación, que yo pertenezco a la iglesia de Cristo, se ofenden. Me ven como arrogante y me ven como que una persona que ellos no conocieran. En otras palabras, lo que Jesús dijo en el versículo 17, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. El Señor fue claro. Él dijo que en el reino de Dios, y aquellos que pertenecen al reino de Dios, y aquellos que quieren entrar en el reino de Dios, en el reino de Dios, no se baila al compás de la música que mueve la sociedad. Eso es lo que Jesucristo quiso decir. Eso es lo que está haciendo hoy la comunidad religiosa para atraer gente. Que el reggaetón, que las cumbias, que las salsas, que la música norteña es vergonzoso. Me da hasta escalofrío solamente de pensar que estas personas no se han convertido a Dios y que están solamente perdiendo el tiempo. Entonces váyanse a la calle. No vengan a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es santa. Y las cosas del Señor son santas y Dios pide y demanda santidad de cada uno de nosotros. Hoy la iglesia cristiana se vive solamente tradiciones. Tradiciones. Mandamientos de hombre, tradiciones del mundo. Pero no se pasan el tiempo escudriñando la palabra de Dios. Dios, el Señor, lo dijo bien claro. Que la única manera de expandir o aumentar el reino de Dios es hablar con la espada y el fuego. Fuego del Espíritu y la espada de Dios. ¿Qué es la espada de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué es el fuego del Espíritu? La fe, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estos son los mejores instrumentos de combate que pueden demoler y destruir toda sociedad política o militar que está en contra del pueblo de Dios. Oímos constantemente de cosas que están pasando en el mundo. Oímos de guerra, oímos de enfermedades, oímos de miseria, oímos de pobreza y oímos de todas estas cosas. Y ¿saben qué, hermanos? Ni eso mismo nos lleva a venir a hacer una con Dios. Porque sin Dios nada podremos hacer. El reino de Dios es siempre sacudido. Siempre sacudido. El reino de Dios es sacudido por el orden de Dios. No pensemos nosotros que porque no servimos a Dios de esta manera o la otra, o porque si lo servimos de esta manera o de otra estamos agradando a Dios, de ninguna manera. Nosotros que sabemos acerca del reino, nosotros que predicamos acerca del reino, nosotros que vivimos la palabra de Dios, nosotros podemos trastornar el mundo allá afuera. Pero ¿cómo se va a trastornar el mundo allá afuera si hoy en día el mundo está dentro de las iglesias cristianas? ¿Cómo podemos lograr eso? Lo único que hacemos es provocar la ira de Dios, porque Dios no va a dar por inocente al culpable. La palabra de Dios es clara. Tenemos nosotros el poder de su Espíritu si nosotros en realidad y verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, alejándonos del pecado y de la maldad, entonces es que viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Pero tenemos que reconocer primeramente nuestros pecados. Una vez que la persona se aleja de los caminos de Dios, una vez que deja de esforzarse en los caminos de Dios, yo me temo que esa persona ya no va a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Hemos renegado de Dios.
Y cuando regresamos no pedimos perdón a Dios, no nos arrepentimos. Venimos otra vez a la iglesia y no nos arrepentimos. Por eso la gente está todo el tiempo en dos pensamientos, porque no hay arrepentimiento genuino delante de Dios. El reino de Dios y los discípulos de Dios provocan un trastorno en el mundo entero. Tiene que ser provocado, tiene que ser uno violento y tiene que ser muy seguro de su vida, de su relación con Dios para trastornar al mundo entero. Nosotros, el reino de Dios, tanto puede sacudir a un individuo como puede sacudir a todo el mundo entero, porque es la palabra de Dios, no nosotros. Es la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a nosotros predicar la palabra de Dios? Una palabra de Dios que no vivimos, entonces somos hipócritas. Y Dios nos categoriza como hipócritas. Dice la Biblia que debemos de mantenernos firmes. Muchos ya se han apartado, muchos han caído en la tibieza espiritual. Una vez empezaron con fuego y ahora están los de tibios y casi muertos, vomitados por Dios. Porque Dios te quiere o fría o caliente. Porque si estamos tibios, estamos vomitados. Eso dice la palabra del Señor. Yo no quiero que Dios me vomite. Yo me quiero mantener ardiendo siempre en la fe en el Señor. Qué cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Pensamos que podemos entrar y salir. Pensamos que podemos venir a cuando nos dé la gana. No tenemos gobierno. No tenemos gobierno. Yo pienso que cuando nosotros le damos a Dios nuestras vidas, Él viene a ser nuestro gobierno. Él es el que gobierna nuestras vidas. Y yo pienso, hermanos, que hoy en día más que nunca, el pueblo debe de prepararse. Debe prepararse para traer el verdadero evangelio a las iglesias cristianas, porque las cristianas, la mayoría de las iglesias cristianas, no están viviendo el verdadero evangelio del Señor. Mateo 11, 13 y 4. Dice el Señor, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Oigan, está hablando de Juan y está hablando de Elías. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En otras palabras, todas las promesas que Dios hizo a través de profetas y a través de la ley, dice, profetizaron hasta Juan. No hay nada nuevo bajo el cielo. Todo está declarado. Lo único que pasa es que todo está sellado. Está sellado para algunas personas que todavía no conocen de la verdad de Dios. Estas cosas siguen selladas porque en el momento que las personas conocen del conocimiento de Dios, estas cosas son manifestadas y abiertas a los ojos y al conocimiento de aquellos que no le conocieron al Señor. Tanto Elías como Juan el Bautista, los dos esperaban al Mesías. Y ellos predicaron antes de que el Mesías llegara a la tierra. La primera venida y la segunda venida. La primera venida fue cuando Jesús llegó a la tierra, donde predicó, donde Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de obras muertas y del bautismo en agua. Y luego después, Elías también. Elías eran dos personas, Elías y Juan el Bautista eran dos personas, dos grandes profetas ante los ojos de Dios que traían el mensaje de salvación a las naciones. Hermanos, esta cosa en Siria y Estados Unidos no debería existir hoy, a menos que ya esté profetizado por Dios. Pero aún Dios puede mover su mano y tener misericordia de los que va a tener misericordia. No nos sentemos con los brazos cruzados y pensar que todo está bien porque es la profecía. Dios tiene que tener misericordia porque hemos creído en un Dios de misericordia. Un Dios de amor. En Dios está el poder de cambiar las naciones. En Él está el poder de detener guerras. En Él está el poder de cambiar las cosas del mundo. Pero Dios necesita de hombres y mujeres valientes que lleven el verdadero evangelio de Jesús por sobre todas las naciones. No un evangelio disfrazado. No esa música del mundo. No hay adoración. La adoración a Dios, la adoración al Dios vivo trae la presencia de Dios a su pueblo. Porque a través de la adoración, del sacrificio, de la alabanza, podemos llegar en espíritu y en verdad al trono de Dios. Pero ¿cómo va a venir la presencia de Dios? Si ahora la
Dios, hermanos, despierten, abran los ojos y el entendimiento. Estos dos personajes del cual el Señor habló, tanto de Juan el Bautista como el profeta Elías, eran dos personas muy similares, vivieron en dos épocas diferentes, pero eran muy parecidas, porque vestían igual. Estos no traían diseños como los tiempos de hoy. Ahora el predicador tiene que traer unos suits muy buenos, de mucha marca, muy caros. Ellos vestían igual y tenían su manera de vivir igual. Personas humildes, eran personas como tú y yo, no eran grandes hombres, eran personas como tú y yo que razonamos, que pensamos. Eran personas, dice la Biblia, con pasiones similares a las de nosotros, se parecían a nosotros. Marilena, se parecían a ti, se parecían a mí. Dos hombres comunes que amaron a Dios, esa era la diferencia. Amaron a Dios más que a sus propias vidas. Y esa es la diferencia. Eso es lo que más nos marca el Evangelio. Es la marca del Evangelio en nosotros, que podemos amar a Dios más que cualquier cosa del mundo. Ni nuestros trabajos, ni nuestras riquezas, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros esposos. Amar a Dios tiene que ser número uno en nuestra vida. No quiero decir que tú odias a tus hijos, ni que odias a tus esposos. No estoy diciendo eso. Pero cuando te enamoras de Dios, al Dios que tú amas, al Dios que tú sirves, al Dios en que tú has puesto tu fe, ese es el Dios que te va a dar las soluciones para ti, para tu esposo y para tus hijos, pero búscalo. Porque Dios todavía está en nuestra vida, no ha salido de nuestras vidas. Estos dos hombres caminaban en el mismo poder de la santidad de Dios. Valientes, eran personas íntegras, sellados por el mismo Espíritu de Dios, los dos. Fíjense bien cuánto tiempo de años aparte aparecieron estos dos personajes dentro de la Biblia. Sin embargo, eran muy parecidos, muy similares. Vean ustedes el libro de Juan 1:21. Rapidito. 1:21. Juan 1:21, y dice la palabra del Señor. Y preguntaron, vean ustedes. Aquí los judíos le preguntaron al Señor, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vean ustedes que aquí a los mismos profetas lo confundieron con que a lo mejor Jesús era uno de esos profetas. Y dijo, no, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Ahora bien, ¿no estaba Juan el Bautista llevando el mensaje de la salvación en el desierto? Juan el Bautista era un fiel amador de Dios, pero era Dios en la boca de Juan el Bautista llamando al arrepentimiento por Dios. El mismo Dios, veamos Malaquías 4, del 4 al 6. Este es el libro, el último libro del Antiguo Testamento. Quiero que notemos algo bien importante. Malaquías es el libro del el último libro del Antiguo Testamento. Pero este libro del Antiguo Testamento nos introduce en el Nuevo Testamento. Vean ustedes que estoy leyendo Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento,
y estoy leyendo Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que estos dos libros están conectados, no porque uno pertenezca al Antiguo Testamento y el otro pertenezca al Nuevo Testamento, están desconectados de ninguna manera. Estos dos libros es una jornada, digamos, es una jornada, es un camino, ¿verdad? En el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento es Malaquías, y Malaquías, el profeta Malaquías, nos introduce al Nuevo Testamento en el libro de Mateo. Mateo, que es uno de los 4 discípulos, apóstoles que caminaron con el Señor. Amén. Veamos lo que dice la Biblia en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, en la página 1169 de nuestra Biblia. Mateo 4, del 4 al 6, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es la promesa. Esta es la última promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento para antes de la venida de nuestro Mesías. Otra vez. Vino la primera vez, ahora viene por segunda vez. Pero dice la Biblia que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice el Señor. Pero vean ustedes, dice en el versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando posiblemente hasta del fin del mundo, hasta el fin, cuando se acabe la tierra, cuando Dios nos entregue la tierra, una tierra nueva y renovada por el poder de Dios y su Santo Espíritu. Aquí la palabra del Señor, el profeta Malaquías amonesta al pueblo de Dios para que se acuerden de la ley de Moisés. Para que se acuerden de la ley de Moisés. ¿Cómo es posible que la iglesia de hoy, la llamada iglesia de Cristo, que es la iglesia del Padre, se haya olvidado de las leyes de Dios? ¿Cómo es posible que ahora decimos que somos evangélicos o cristianos y no guardamos la ley de nuestro Dios? Ese es el problema. Y ese es uno de los engaños más grandes del diablo, que ha convencido a la mayoría de los que se llaman cristianos hoy a no guardar la ley de Jehová. Desconocen e ignoran que vamos a ser juzgados por la ley de Dios en aquel día. Su palabra nos va a juzgar. Vean ustedes la promesa de la venida del profeta Elías. También Dios le llamó mi mensajero. Mensajero, mensaje profético, mensaje de esperanza, unidad y salvación. Ese es el mensaje que todos los profetas del Antiguo Testamento dieron a Israel. Unidad, 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 salvación y esperanza. ¿Dónde está la unidad hoy en día? En la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es la iglesia más dividida que todas las iglesias. Abran los ojos. Abran los ojos. Dividida. Unas iglesias cristianas se llaman apostólicas, otras se llaman pentecostales, otras se llaman bautistas. Esta es la iglesia dividida. Este es un reino dividido. Solamente la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo la que va a permanecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La gente sigue sin entendimiento. No escudriñan la palabra. No leen la palabra. Se cree de lo que el hombre le dice. Todo lo que dicen los pastores, eso creen, aunque esté en la Biblia o no. Y eso es terrible. Eso es terrible porque estos mensajes, opiniones personales, solamente atienden a tus deseos carnales. Dos grandes profetas en la Biblia, Elías y Abdías. Dos grandes profetas que hablaron constantemente de la venida de Cristo,
y la salvación que todos recibiríamos cuando creemos en el verdadero evangelio de Jesús, porque aún el evangelio de Jesús está distorsionado, ha sido cambiado. Ya no hay reverencia, ya no hay amor entre los hermanos, ya no hay unidad entre los hermanos, ya no hay espíritu de Dios. Y pensamos nosotros que somos cristianos. La palabra del Señor dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Déjenme contarles algo que me pasó. Estaba yo leyendo acerca de los 10 mandamientos. Este libro fue escrito por una mujer judía y me gustó de la manera que ella lo explica, porque dice ella que los 10 mandamientos de Dios, dice ella, cuando Dios creó o escribió los 10 mandamientos, lo escribió con un único y solo propósito de que a través de los mandamientos de Dios el hombre pudiera encontrar a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Era una de las primeras maneras en que Dios se hacía amigo del hombre otra vez. Porque Israel, la nación de Israel falló al darle la espalda a Dios, alejándose de sus mandamientos. Esa es la razón por la cual Israel cayó y se separó del Dios vivo, con excepción de unos pocos. Pero la mayoría de la nación de Israel ignoraron, rechazaron, pisotearon los mandamientos de Dios y Dios se alejó de ellos. Eso nos pasó también a nosotros los gentiles. Ahora bien, cuando Dios escribió los 10 mandamientos, dice la hermana judía, los puso de 5 en 5, 2 tablas o 2 piedras, 5, los primeros 5 y luego los segundos 5. Los primeros 5, dice ella, los usó Dios desde el primero hasta el quinto. El primero, Dios se define como, yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Esa palabra de Dios es tanto para ti, para mí y para Israel. Yo soy Jehová, tu Dios. Dios nos creó. Su nombre es Jehová. Cántale un aplauso al Señor. Dios nos creó y Dios nos amó. Dice la Biblia que nos creó, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a semejanza. No, a su semejanza. No necesariamente está diciendo, estos religiosos de acá los quiero más porque son más religiosos que aquellos. No dijo eso. Dijo, yo los he creado y yo soy el Dios de toda carne. Crean en mí o no me crean, yo sigo siendo su Dios. Amén. Eso es lo que dijo Jehová. Yo soy su Dios. Dijo y empezó a hablar de las leyes que eran lo que a él le agradaba. Pero vamos a dar una repasadita, ¿sí? Porque me gusta hablar con la palabra de Dios y no meramente mi opinión. Éxodo 20. Y dice la Biblia, cuando el Señor dio estos mandamientos, vean ustedes, los primeros 5, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, tu criador, tu hacedor, tu proveedor, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová, tu hacedor, tu proveedor, y yo solamente quiero ser honrado en espíritu y en verdad. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová, tu Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago maravillas a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando decimos, gloria a Dios, aleluya, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás
tomando el nombre de Dios en vano, porque no es al Dios, Jehová, Dios, tu Creador, a quien tú debes amar y servir. Vean, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová tu Dios, el Dios de toda carne, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué, hermanos? ¿Qué hizo Dios? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya la iglesia ya no sabe leer. Tienen títulos de doctores. Tienen títulos de doctores, de maestros, intérpretes de la ley. Y no saben leer. Yo te aseguro que una persona que apenas sabe leer puede entender esto. Más claro, no canta un gallo. Pero la gente se hace sorda. Le tiene miedo a ese Jehová de los ejércitos. Pero ven aquí. El versículo 12, que es el 5.º mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oigan lo que les voy a decir. Wow. Wow. Y wow. ¿Por qué digo wow? Porque este es el único mandamiento con promesa de larga vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Si la gente conociera este gran mandamiento, hubiera más unidad entre padres e hijos, hubiera más amor, más respeto, los hijos por los padres. Aquí estamos muy mal. ¿Por qué? Porque es que los primeros 5 mandamientos estaban en la misma tabla donde Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios. Y el 5.º mandamiento estaba en la primera tabla. Estaba en la primera tabla porque para Dios es importante, es una de las cosas más importantes, que el hijo honre a su padre y a su madre, que respete, que los ame, porque dice el Señor: si no puedes respetar a tu madre y a tu padre, menos a mí, que no me conoces, que soy espíritu. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¿Hay conocimiento de Dios? Claro que sí, hay conocimiento de Dios. Dice el Señor, oigan, el mensaje: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Todavía está dando Dios oportunidad a nuestros hijos, a través de sus profetas, a través de sus verdaderos siervos, llevando el mensaje de salvación a las naciones y la unificación de la familia, que es lo más importante para nuestro Dios, la unificación de la familia. Pero no, hoy en día se acostumbra en las iglesias cristianas. Este es un diseño del diablo. Este es un diseño del diablo. Las iglesias cristianas, están los padres recibiendo el mensaje y allá están los hijos recibiendo, quién sabe qué otro mensaje, los jovencitos, y allá los niños chiquitos otro mensaje. Eso no pasa aquí en esta iglesia. Aquí viejos, jóvenes, niños, todos reciben el mismo mensaje, porque es el mismo mensaje, la palabra de Dios, que deben ellos escuchar. Ahora ya no sé, hoy en día no sabemos ni qué maestro está enseñando a nuestros hijos. Todos fueran como socorritos, ¿no? Pero no hay personas así que amen a los niños. Los hacen más bien de obligación, pero no porque sienten amor por los niños. Este es el profeta, este es el Elías que viene a restaurar la nación. Este es el Elías, el mensaje de Elías y el mensaje de Juan el Bautista ya se han perdido hoy en día. Hoy en día ya no se arrepiente la gente, viene a la iglesia, no se arrepiente, no se bautiza, no hay nada, no se le discipula, no se le habla de Cristo, no se le habla de salvación, no se habla nada. La gente todavía está en tinieblas.
Y eso, hermano, tenemos un trabajo muy fuerte delante de nosotros. Vean ustedes Malaquías, estamos como en los tiempos de, vean ustedes, en los tiempos de antes, Malaquías 2:17. Dios está cansado. Dios está cansado de nuestra incredulidad. Dios está cansado, por eso el juicio viene sobre todas las naciones. Porque la ira de Dios, nosotros mismos hemos provocado la ira de Dios. Que conociendo, no estoy hablando de los que no conocen de Dios, no estoy hablando de las personas que no conocen de Dios, al Dios de la Biblia, no estoy hablando de ellos. Los cristianos mismos, los llamados cristianos, hemos provocado la ira de Dios. Porque la Biblia es clara. Los juicios vendrán primeramente por la casa de Dios. Y Dios necesita darnos un sacudimiento, un despertamiento, algo que de veras digan, gloria a Dios, Cristo vive y lo voy a servir. Necesitamos esa clase de sacudimiento. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Vean ustedes, esto es lo que está enseñando hoy en día. Pensamos que podemos hacer mal y que Dios no se va a cansar. Esto pasó en los tiempos de antes, el sacerdocio. Hoy un sacerdocio arrogante. Glorificaban a Dios según ellos, pero no se daban cuenta que Dios se había apartado de ellos por sus malas obras, sus malos pensamientos. No había humildad para aceptar la palabra de Dios con humildad. Ellos tenían una visión arrogante. Y eso es lo que pasa dentro de las iglesias. No estoy juzgando al mundo allá afuera, estoy juzgando a la iglesia del Señor, la que se dice iglesia del Señor, la iglesia cristiana. Ellos, los sacerdotes de antes, enseñaban que Dios se agradaba de los impíos y que Dios se agradaba de los malhechores. Y aún así, cuestionan la justicia de Dios. Porque decían que Dios tan bueno puede juzgarnos de esta manera. Ese es el pensamiento que está en muchos cristianos. ¿Cómo un Dios de amor me va a hacer lo que me va a hacer? Claro que te lo va a hacer. Y te lo va a hacer porque te ama. Y espero yo que toda aquella persona que se haya apartado de los caminos de Dios, Dios les mande un azote para que se regrese. Para que se regrese a alabar al Dios de gloria. Porque es bueno para nosotros. Con unos Dios tiene, es como nosotros los padres. Con algunos de nuestros hijos batallamos más que con nosotros. ¿No es cierto? Hay hijos que no tenemos que dar mucha instrucción, pero hay hijos que palos, Dios mío. Y si no reciben instrucción, a palos. Así es Dios también. Nosotros somos creados a su imagen y semejanza. Dios nos disciplina porque nos ama. Y es bueno que nos discipline y que nos amen. ¿No es cierto? Pero el Señor vindicará su justicia porque Él es Dios y es Dios justo. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3:5. Vean. Y vendré a vosotros para juicio. Fíjense ustedes que estamos leyendo, voy a repetir otra vez, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta, pero también quiero hacerles entender esto, que las mismas palabras que estaban en los profetas del Antiguo Testamento están escritas en el Nuevo Testamento. La gente ya no cree en el Antiguo Testamento porque ellos mismos han hecho su división, así como sus iglesias están divididas. Vean ustedes el versículo 5 de capítulo 3. Y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado Dios? Cuando Cristo venga en gloria por segunda vez, ¿vendrá a juzgar estas naciones que yo acabo de hablar? Claro que sí.
Las juzgó antes de la venida del Señor, cuando vino el Mesías, y las va a juzgar otra vez antes de que venga para cambiar la tierra. Porque yo, Jehová, no cambio. Oigan, porque yo, Jehová, no cambio. El hombre puede cambiar su pensamiento. El hombre te puede decir sí ahorita y mañana no. O te puede decir quizá, a lo mejor, quién sabe. Pero Dios no cambia. Cuando Dios establece su palabra, es su palabra firme y directa. Y eso es lo que están haciendo hoy las iglesias evangélicas, que ahora ya no hablan de los mandamientos de Dios, ahora ya no tienen gobierno, ya Dios no es su gobierno, porque la única manera que Dios puede gobernar sobre nosotros, amados, es que nosotros permitamos a Dios que Él ordene nuestros pasos con sus mandamientos. Yo te digo una cosa y hago esta pregunta. ¿Tú de veras crees que tú puedes amar a Dios? ¿Puedes ser un verdadero cristiano? ¿Y puedes tú vivir en adulterio? ¿Un verdadero cristiano que miente? ¿Un verdadero cristiano que no guarda los mandamientos de Dios? ¿Tú de veras te llamas cristiano? Tú no eres cristiano. No te equivoques. Dice la Biblia que el Señor vendrá a juzgar a estas naciones. Las mismas naciones que están escritas en Gálatas 5. No más que Gálatas 5 todavía es más extensa la lista. ¿Por qué pensamos que una vez que venimos al conocimiento de Dios ya la tenemos hecha? De ninguna manera. Es tiempo de esforzarnos y es tiempo de buscar a Dios por sobre todas las cosas. Yo envío a mi mensajero, dijo el Señor en el Nuevo Testamento cuando estaba refiriéndose a Juan el Bautista. Y eso indica que las profecías de Malaquías tienen la misma historia mesiánica. Dios es el mismo Dios. Dios dice porque yo Jehová no cambio. Él no cambia su palabra sigue siendo firme. Él envía a su mensajero. Y esperamos que de veras Dios levante hombres y mujeres que estén dispuestos a enfrentar estos demonios de religiosidad dentro de las iglesias cristianas, porque no favorecen al Dios de gloria, no agradan al Dios de gloria. Vean ustedes el versículo 6 y 7. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, oigan lo que dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vean ustedes, volveos a mí. ¿Y qué dice? Yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Vean ustedes, el pueblo de Dios todavía sin entendimiento. Dios hablando a esta nación, haciéndole ver a esta nación, haciéndole reconocer que se habían apartado de sus leyes, que no habían guardado los mandamientos de Dios. Y dice el Señor, les clama al Señor de volverse otra vez a Él. En otras palabras, arrepiéntete de no guardar mis mandamientos y vuélvete a mí, y cuando lo hagas yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Su palabra no cambia, pero dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, estaban tan alejados ya de la verdad de Dios, ya no sabían, ya no podían discernir entre lo santo y lo profano, entre una mentira y la verdad. Ya no podían. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué dices que te hemos fallado? Dios mismo, imagínese usted, Dios mismo aclarándole las razones que Dios, Jehová, hacía ver al pueblo. Se han apartado de mis leyes, no guardaron mis mandamientos. Eso fue lo que hicieron sus padres, pero ustedes no tienen que seguir por ahí. Ustedes vengan a mí, arrepiéntanse, guarden mis mandamientos y yo me volveré a vosotros. Qué difícil es comprender eso. Qué difícil es comprender eso, ¿verdad? Pero hay una esperanza todavía. Hay una esperanza todavía. Mira, hermanos, lamentablemente esto está pasando dentro de muchas iglesias cristianas. Ya no se basan por la palabra de Dios. Ya no hay palabra de Dios. La gente ya no va a la iglesia a aprender de la palabra de Dios, a conocer
al Dios de gloria a través de la palabra. Hay una manera y una sola manera de conocer al Dios vivo y al Dios verdadero a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera. Ahora, hay gente que no viene a eso. Hay gente que va a las iglesias cristianas a sentirse bien, a que le pongan la mano y que azote para atrás. Y eso, hermano, es terrible, ver esas clases de religiosidad, esa clase de ocultismo dentro de nuestras iglesias. Yo te voy a decir una cosa, cuando Dios venga en gloria, quiere encontrarte de pie. Tú no tienes ningún negocio acostado en el suelo, porque es lo que ahora se usa en las iglesias cristianas. Acostarse en el suelo, como pensando que ahí está el poder de Dios. Qué terrible, qué lamentable, qué faltos de sabiduría, qué faltos de espíritu, qué faltos de verdad. Las iglesias del Señor hoy en día están unas carnicerías. El Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hermanos, yo sé que tenemos un corazón porque Dios te lo ha dado. Ofrezcamos a Dios nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Y permitamos a Dios que sea Dios a través de su palabra que nos prepare para entrar en ese reino del cual Juan el Bautista predicó. No vayamos a la iglesia solamente por ir a la iglesia, vayamos a obtener conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la espada y el fuego del Espíritu. Si no hay palabra de Dios, no hay nada, no hay obras, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la palabra que ha salido de la boca de Dios. La Biblia dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra de Dios, las Escrituras. En el nombre del Señor, les voy a pedir que nos pongamos de pie y que podamos nosotros hoy día clamar a Dios